¿Y si todo lo que creemos saber sobre nuestros orígenes fuera apenas una fracción de la verdad? Bajo kilómetros de hielo antártico, donde ninguna civilización moderna ha habitado, podrían yacer los vestigios de un pasado olvidado. Un continente entero, preservado como una cápsula del tiempo, guardando secretos que desafían nuestra comprensión de la historia humana. ¿Y si la Antártida no siempre fue un desierto helado? Cierra los ojos e imagina un paisaje antártico, no como lo conocemos hoy. Visualiza exuberantes bosques tropicales extendiéndose hasta donde alcanza la vista. Ríos caudalosos serpenteando entre valles fértiles. El aire, cálido y húmedo, cargado con el aroma de flores desconocidas. Y entre esta vegetación, estructuras de piedra asoman tímidamente. Monumentos silenciosos, testigos de una época borrada de nuestros libros de historia. El viento susurra entre ruinas que no deberían existir, bajo un cielo que alguna vez contempló una civilización perdida. La ciencia moderna nos cuenta que la Antártida ha permanecido cubierta de hielo durante millones de años. El continente blanco fue oficialmente descubierto en 1820, y desde entonces ha sido territorio exclusivo de exploradores, científicos y bases de investigación. Los núcleos de hielo extraídos revelan información climática de hasta 800,000 años atrás. Los geólogos afirman que el último periodo cálido significativo en la Antártida ocurrió hace unos 34 millones de años, mucho antes de la aparición del ser humano moderno. El Tratado Antártico, firmado en 1959, establece este territorio como reserva científica internacional. Las expediciones están estrictamente reguladas. Las perforaciones profundas son limitadas, y grandes áreas permanecen inexploradas bajo kilómetros de hielo compacto. Sin embargo, existen anomalías que desafían esta narrativa oficial. En 1929, el mapa de Peary Race, dibujado en 1513, desconcertó a los expertos al mostrar con sorprendente precisión la costa antártica. Sin hielo. ¿Cómo pudo un cartógrafo otomano del siglo XVI representar un litoral que supuestamente llevaba congelado millones de años? En 2012, científicos rusos perforaron el lago subglacial Vostok, aislado del mundo exterior durante 15 millones de años. Encontraron microorganismos desconocidos, formas de vida que no deberían existir. Y luego están las inexplicables restricciones de vuelo sobre ciertas áreas antárticas. Zonas prohibidas donde incluso la fotografía satelital parece sufrir misteriosas interferencias. ¿Qué podría justificar tal secretismo en un continente supuestamente deshabitado? El análisis geológico revela que la Antártida no siempre estuvo en su posición actual. Hace millones de años, antes del desplazamiento continental, se ubicaba en latitudes más cálidas. Fósiles de plantas tropicales y dinosaurios confirman un pasado verde y exuberante. Pero la cronología oficial sitúa este periodo mucho antes de cualquier civilización humana. ¿Y si hubiera errores en nuestra datación? En 1949, el almirante Richard Byrd dirigió la Operación Igjump, una misteriosa expedición militar a la Antártida que incluía 4,700 soldados, 13 barcos y múltiples aeronaves. La misión, supuestamente científica, fue abruptamente cancelada. Byrd, en una entrevista posterior, mencionó descubrimientos más allá de la imaginación normal. Sus diarios completos nunca fueron publicados. ¿Qué encontraron que justificara tal despliegue militar? Testimonios de científicos antárticos describen estructuras geométricas bajo el radar de penetración terrestre. Formaciones que parecen seguir patrones artificiales. Líneas rectas y ángulos perfectos donde solo debería haber roca natural. La comunidad científica oficial las atribuye a formaciones geológicas. ¿Pero y si fueran los restos de una civilización antigua? En 2016, científicos descubrieron una anomalía gravitacional en la región de Wilkesland. Un objeto masivo yace enterrado a 1,5 kilómetros bajo el hielo. Los expertos oficiales sugieren un cráter de impacto, pero su estructura interna refleja densidades inconsistentes con formaciones naturales. ¿Podría ser una estructura artificial? Imagina si la Antártida escondiera la verdadera historia de nuestro planeta. Si bajo ese manto inmaculado de hielo yacieran los restos de una civilización avanzada, anterior a todas las conocidas. Una cultura que floreció cuando la Antártida era un paraíso tropical, antes de que un cataclismo global cambiara el eje terrestre y condenara su hogar a un invierno eterno. Los sobrevivientes,
dispersos por el mundo, podrían haber sido los misteriosos fundadores de las primeras grandes civilizaciones, desde Egipto hasta Sumeria, llevando consigo fragmentos de un conocimiento ancestral. Si esta hipótesis fuera cierta, toda nuestra comprensión de la evolución humana tendría que reescribirse. No seríamos los primeros en alcanzar la cúspide del conocimiento, sino herederos amnésicos de un legado olvidado. Las similitudes entre culturas antiguas separadas por océanos encontrarían explicación. Los dioses que aparecen en tantas mitologías podrían haber sido los sobrevivientes antárticos, con tecnologías tan avanzadas que parecían magia para las poblaciones primitivas. Esta posibilidad nos enfrenta a preguntas existenciales profundas. ¿Estamos condenados a repetir su destino? ¿Qué cataclismo borró su existencia de la memoria colectiva? La historia humana ya no sería una línea ascendente de progreso, sino un ciclo de civilizaciones que alcanzan su apogeo solo para caer y ser olvidadas. Los textos antiguos adquirirían nuevos significados. El mito de la Atlántida, las historias de un diluvio universal, las descripciones de edades doradas perdidas. ¿Podrían ser recuerdos fragmentados de esta civilización antártica? El hielo antártico continúa derritiéndose lentamente. Cada año, nuevas áreas emergen de su prisión congelada. El tiempo, ese paciente arqueólogo, podría eventualmente revelar lo que tanto esfuerzo se ha puesto en mantener oculto. Los secretos enterrados bajo kilómetros de hielo esperan, inmóviles, su momento de regresar a la luz. Mientras tanto, dormimos tranquilos, ignorantes del pasado que podría redefinir nuestro futuro. Como niños que juegan en las ruinas de un imperio caído, construimos nuestra civilización sin comprender que pisamos sobre los hombros de gigantes olvidados. El hielo guarda silencio. La Antártida espera. Y bajo la blanca mortaja, quizás, los ecos de una humanidad anterior a la nuestra susurran verdades que aún no estamos preparados para escuchar. ¿Y si no somos la primera versión de la humanidad, sino apenas el más reciente intento del planeta por crear una civilización que logre sobrevivir a su propio poder? Comparte tu respuesta en los comentarios y cuéntanos desde qué rincón del mundo nos escuchas esta noche. Cierra los ojos. Imagina que el frío cortante que conocemos hoy no existe. En lugar del silencio gélido y opresivo, el aire es cálido, casi húmedo, como la atmósfera que envuelve un mercado al amanecer en el corazón de la Ciudad de México, cuando los aromas de frutas frescas y flores se mezclan con el bullicio tenue que apenas despierta. Este paisaje antártico imaginado no es una extensión blanca e inerte, sino un mundo vibrante y lleno de vida. Visualiza un bosque que se extiende hasta el horizonte, donde las hojas de los árboles rozan suavemente el cielo lleno de nubes pesadas, cargadas de humedad. El murmullo constante de un río caudaloso se entrelaza con el canto lejano de aves que jamás hemos visto, sus colores brillantes reflejados en la superficie del agua cristalina. La textura del suelo bajo tus pies no es hielo, sino tierra blanda y fértil, llena de vida y misterio, con el olor terroso y dulce de la vegetación tropical. En este lugar, el aire se siente denso, casi tangible, como un suspiro contenido por siglos bajo el hielo. Entre esa jungla, puedes distinguir formas de piedra que se alzan discretamente, cubiertas de musgo y enredaderas. Son estructuras que parecen haber sido talladas con propósito, como si intentaran contar una historia olvidada. Su superficie es fría y áspera, pero hay un extraño brillo en su granito, que vibra bajo la luz del sol como si guardara secretos atrapados en su interior. Son monumentos que no deberían estar ahí, testigos mudos de una época precursora a lo que hoy entendemos como historia. Los sonidos son un contraste fascinante con el silencio abrumador de la Antártida actual. Aquí, el susurro del viento acaricia las hojas, y el crujir de ramas bajo algún paso invisible añade una capa de misterio, como si la naturaleza misma guardara un secreto antiguo. El sol calienta la piel con suavidad, y el aire cargado de humedad penetra en los pulmones. ¿Podrían nuestros instrumentos modernos captar esas señales, esas vibraciones de un pasado perdido? ¿O están demasiado diseñados para lo que conocemos, incapaces de registrar lo que ya no debería estar allí? Quizá te preguntes cómo sería caminar entre esas ruinas, con el peso de la historia aplastando cada paso. La sensación bajo los dedos es de antigüedad, de una civilización que pudo haber florecido mucho antes de que el hombre moderno pusiera pie en el planeta. Algunos sugieren que estas estructuras, si existieron,
podrían ser ecos de un tiempo en el que la Antártida no se parecía en nada al desierto blanco que hoy conocemos. Volviendo a la escena, imagina que el aire se vuelve más denso, casi palpable, y el olor a tierra mojada y flores silvestres se intensifica. La luz del sol, aunque filtrada por nubes espesas, crea sombras que danzan entre los árboles, como si alguna fuerza invisible jugara con ellas. El silencio no es absoluto, sino profundo, como el de una biblioteca antigua y cerrada donde cada libro guarda un saber prohibido. En este mundo perdido bajo el hielo, cada piedra, cada hoja, parece contar un relato que aún no estamos preparados para escuchar. Pero, ¿qué tan real podría ser este paisaje? Los registros científicos nos hablan de un continente cubierto de hielo durante millones de años, pero la Tierra tiene memoria, y a veces susurros que no encajan en la historia oficial. La textura de esos monumentos, la humedad en el aire imaginado, parecen estar allá afuera, bajo kilómetros de hielo compacto. Podría ser que, con el avance de la tecnología, algún día logremos descifrar esas vibraciones y traer a la luz lo que el tiempo y el hielo han sepultado. Es un pensamiento inquietante. Porque, mientras percibimos este escenario, el viento que hoy golpea a la Antártida parece cargado de un mensaje que solo unos pocos pueden escuchar. ¿Qué secretos se esconden bajo ese manto blanco? ¿Y si nuestro entendimiento actual del tiempo y la historia es apenas una fracción de lo real? La Antártida, con su silencio helado, podría ser la clave para reescribir la historia del planeta. Sigamos juntos en esta exploración. Mientras el hielo guarda sus secretos, nosotros despertamos la curiosidad. Las capas de hielo que hoy cubren la Antártida son, en apariencia, un manto impenetrable de silencio y olvido. Pero, en ese vasto territorio blanco, las historias no solo se han congelado, también se han enterrado profundamente, protegidas por siglos y por la naturaleza misma. Quizá, bajo ese hielo perpetuo, resuenan ecos de memorias que la humanidad aún no está lista para comprender. Imaginemos por un momento a quién podría haber habitado aquel continente mucho antes de que el frío y la nieve lo cubrieran por completo. ¿Quiénes fueron esos habitantes? ¿Qué conexiones podrían tener con nosotros, los pueblos que hoy caminamos por las tierras templadas y tropicales del planeta? Para abordar estas preguntas, es fundamental revisar el conocimiento científico, pero también escuchar las grietas que dejan las dudas, las anomalías y las incógnitas persistentes. Desde que la Antártida fue oficialmente descubierta en 1820, su imagen se estableció como la de un desierto helado y desolado, un territorio inhóspito donde la vida humana era imposible. Los exploradores que se aventuraron en sus costas describieron un paisaje blanco, infinito, donde el frío parecía morder hasta el alma. Pero, ¿y si ese frío no siempre fue así? La evidencia científica nos invita a pensar en un pasado muy distinto. Los núcleos de hielo extraídos en las últimas décadas ofrecen un archivo inaccesible para la historia climática de la Tierra. En ellos, se han registrado datos que abarcan hasta 800,000 años, revelando ciclos glaciares y periodos interglaciares, pero también pequeñas fluctuaciones que podrían ser pistas sobre cambios abruptos y extremos. El análisis químico del aire atrapado en burbujas dentro del hielo muestra variaciones en gases como el dióxido de carbono y el metano, elementos clave para entender cómo evolucionó la atmósfera terrestre. ¿Podría este archivo contener también indicios de una civilización perdida que desapareció antes de que comenzara nuestra era moderna? ¿Dónde estarían esas señales? ¿Y cómo podrían ser detectadas si están sepultadas bajo kilómetros de hielo? En términos emocionales, la imagen de la Antártida como un páramo hostil y silencioso ha impregnado la conciencia colectiva como un símbolo de desolación y aislamiento extremo. Pero hay una vulnerabilidad oculta tras ese frío. La idea de un lugar donde la vida floreció y luego fue sepultada por el hielo despierta un sentimiento profundo, casi una inquietud ancestral. Como si bajo ese manto blanco hubiera una historia de pérdidas y renacimientos, de esperanza y olvido. Esta sensación se asemeja a la que experimentamos al visitar un pueblo abandonado en nuestro México rural, donde las casas vacías susurran las vidas de quienes ya no están, dejando un aire de misterio y melancolía que atraviesa el tiempo. El Tratado Antártico de 1959 hectáreas consagrado el continente como una reserva dedicada exclusivamente a fines científicos y pacíficos. Esta protección es vital para preservar el frágil ecosistema y evitar la explotación indiscriminada. Sin embargo,
también implica limitaciones estrictas para las investigaciones y las perforaciones profundas. Gran parte del continente permanece aún inexplorado bajo su capa helada, en un estado que podemos comparar con un vasto archivo cerrado al público, cuyas páginas guardan secretos que solo la naturaleza conoce. ¿Qué impediría que allí se encuentre información que podría cambiar nuestra comprensión del pasado? En esta atmósfera de rigidez y secreto, surgen las primeras contradicciones. El mapa de Piri Reis, elaborado en 1513, representa con notable precisión la costa de la Antártida sin la presencia de hielo. Este documento cartográfico, creado en una época en que no se suponía que existieran exploraciones serias más allá de las conocidas tierras europeas y africanas, ha sido objeto de fascinación y sospecha. ¿Cómo pudo un navegante otomano obtener datos tan exactos de una región que, según la ciencia, estaba cubierta de hielo desde hacía al menos 34 millones de años? La precisión del mapa ha sido confirmada por estudios modernos que comparan sus detalles con imágenes satelitales actuales. ¿Podría ser ese un vestigio de un conocimiento antiguo, perdido y luego redescubierto? ¿O simplemente un error de interpretación que oscila entre el mito y la realidad? Este misterio, cargado de la textura misma de la incertidumbre, se mezcla con el descubrimiento científico reciente de microorganismos en el lago Vostok. A 3,700 metros de profundidad, bajo más de 4,000 metros de hielo, este lago subglacial ha permanecido aislado del mundo exterior durante aproximadamente 15 millones de años. En 2012, la perforación rusa alcanzó sus aguas y encontró formas de vida desconocidas para la ciencia. Estos organismos extremófilos, que sobrevivieron en condiciones de oscuridad total y presión extrema, son una muestra clara de la resiliencia de la vida, pero también plantean nuevas preguntas sobre los límites biológicos. ¿Qué otras formas de vida podrían existir en ese ambiente? ¿Podrían vestigios de civilizaciones antiguas haber quedado atrapados allí, invisibles para nosotros? En términos de sensaciones, el silencio sepulcral de esas aguas cristalinas, bajo toneladas de hielo, contrasta con la vibración microscópica de esos seres vivos, que parecen desafiar las reglas conocidas. La sensación es similar a la de un antiguo templo olvidado, donde en la penumbra se ocultan secretos vitales que esperan ser revelados. ¿Qué sonidos mínimos podrían captar los instrumentos diseñados para un entorno tan hostil? ¿Y si esa vida microbiana fuera solo la punta del iceberg? A su vez, la Antártida es escenario de restricciones inusuales en las rutas aéreas y satelitales. Algunas zonas permanecen prohibidas para vuelos y las imágenes captadas por satélites presentan interferencias inexplicables. Aunque las autoridades oficiales argumentan motivos de seguridad y protección ambiental, la magnitud y naturaleza de estas restricciones alimentan teorías alternativas. ¿Qué se esconde allí para justificar un secretismo tan estricto? ¿Qué mediríamos si pudiéramos penetrar esas capas de opacidad? Estas áreas vetadas recuerdan a ciertas zonas restringidas en otros países, donde los secretos militares o científicos se guardan celosamente. La sensación es que bajo el hielo hay algo más que naturaleza. Es posible que estructuras artificiales o artefactos tecnológicos de una civilización pasada hayan sido detectados, pero aún no revelados. La ciencia geológica aporta otra perspectiva. Los continentes no son entidades fijas, se desplazan lentamente sobre la superficie terrestre en un proceso llamado tectónica de placas. Hace aproximadamente 200 millones de años, existía un supercontinente llamado Pangea, del cual la Antártida formaba parte. Posteriormente, se fragmentó y desplazó hacia el sur, alcanzando su posición actual. Durante ese movimiento, la Antártida estuvo situada en latitudes mucho más cálidas, explicando los fósiles de plantas tropicales y dinosaurios encontrados en sus rocas. Esta evidencia es clara y robusta, comparada con la imagen de un autobús escolar que viaja por una autopista, cambiando lentamente de ruta pero sin romper su estructura. Sin embargo, estas fechas se sitúan mucho antes de la aparición del ser humano moderno según el consenso científico, lo que hace difícil aceptar la presencia de una civilización humana en ese territorio. Pero, ¿y si las dataciones fueran incorrectas o incompletas? Si las técnicas actuales de medición presentan limitaciones para detectar ciertos tipos de evidencias arqueológicas bajo condiciones tan extremas, la idea no es descartar la ciencia, sino abrir espacio para replantear los métodos y buscar con mayor profundidad. ¿Dónde buscaríamos vestigios humanos en un continente cubierto de hielo?
¿Con qué herramientas podríamos diferenciarlos de formaciones naturales? En 1946, el almirante Richard Byrd lideró la Operación Jump, una expedición militar masiva dirigida. Este episodio recuerda a un gran mercado que de repente cierra sus puertas sin avisar, dejando a clientes y comerciantes desconcertados. ¿Qué se encontró para justificar tal despliegue y repentino silencio? ¿Qué secretos podría haber descubierto una fuerza militar tan numerosa en un territorio remoto y hostil? Testimonios de científicos y exploradores que han trabajado en la Antártida mencionan la detección de estructuras geométricas bajo el radar de penetración terrestre. Estas formaciones presentan líneas rectas y ángulos que no se ajustan a configuraciones naturales. La comunidad científica oficial atribuye estas observaciones a fenómenos geológicos, pero los detalles invitan a la duda. La geometría y la precisión de estas estructuras evocan, más que accidentes naturales, construcciones deliberadas. ¿Qué mediríamos para confirmar su origen? ¿Podrían ser los vestigios de una antigua civilización con conocimientos avanzados de arquitectura? En 2016, se descubrió una anomalía gravitacional en la región de Wilkes Land. Un objeto masivo, con un diámetro estimado en aproximadamente 300 kilómetros, yace enterrado a 1,5 kilómetros bajo el hielo. Los expertos sugieren que podría tratarse de un cráter de impacto, posiblemente causado por un asteroide o cometa. Sin embargo, las características internas de esta estructura muestran densidades inusuales, inconsistentes con formaciones naturales conocidas. Este hallazgo es comparable a encontrar un enorme edificio en ruinas bajo una capa de tierra, pero sin poder acceder ni examinarlo directamente. ¿Será esta anomalía una estructura artificial o el resultado de un fenómeno natural extraordinario? ¿Qué mediríamos para resolver este enigma? La posibilidad de que la Antártida guarde una historia oculta, mucho más compleja y profunda que la que nos han contado, abre un abanico de preguntas. ¿Qué significaría para nuestra identidad, para nuestra historia como especie, descubrir que no somos el primer capítulo, sino un eslabón más en una cadena de civilizaciones que surgieron y desaparecieron? ¿Podría la Antártida ser la clave para entender esos ciclos de creación y destrucción, entendiendo mejor nuestra fragilidad y resiliencia? Así, mientras la ciencia avanza, la emoción humana se entreteje con el misterio. La esperanza y el miedo conviven en el corazón de esta investigación. Como las sombras que se deslizan entre las ruinas imaginadas bajo el hielo, la posibilidad de descubrir una verdad mayor, una historia olvidada que podría reescribir nuestro pasado, nos llama a seguir explorando. ¿Qué encontraríamos si abriéramos un camino hacia ese pasado? ¿Estamos preparados para escuchar sus secretos? El hielo es frío y silencioso, pero también es un guardián que protege una gran incógnita. ¿Qué mediríamos para romper ese silencio? ¿Dónde buscaríamos la verdad enterrada? Sigamos juntos este viaje, porque el tiempo, el hielo y la historia aún tienen mucho que revelar. La Antártida, un vasto continente cubierto de un manto helado que se extiende por más de 14 millones de kilómetros cuadrados, es en apariencia un lugar inhóspito e inmutable. Pero, para comprender realmente qué es y qué fue, es necesario sumergirse en la ciencia que ha estudiado su historia durante siglos y en los datos que nos ofrece, como si estuviéramos desmenuzando las páginas de un libro antiguo. Este libro, sin embargo, está escrito en hielo, roca y fósiles, con capítulos que se remontan a millones de años. Desde un punto de vista geológico, la Antártida no siempre fue ese bloque de hielo perpetuo que hoy conocemos. Hace aproximadamente 200 millones de años, formaba parte del supercontinente Pangea, un gigantesco rompecabezas de tierra que agrupaba casi todas las masas continentales actuales. Con el paso del tiempo, las placas tectónicas comenzaron a fragmentar Pangea, desplazando sus partes lentamente. La Antártida se separó y se desplazó hacia el Polo Sur, posicionándose en latitudes que poco a poco fueron volviéndose más frías. Esta deriva continental está respaldada por evidencias contundentes, como la distribución de fósiles similares en continentes ahora separados, y por el análisis de la composición química de las rocas. Los registros fósiles encontrados en la Antártida son particularmente reveladores. Restos de plantas tropicales, como helechos y coníferas, así como fósiles de dinosaurios, indican que, en episodios muy antiguos, el continente disfrutaba de un clima templado y húmedo. Estos vestigios se encuentran en rocas que datan de entre 170 y 65 millones de años atrás, un periodo conocido como el Cretácico.
Imagina un paisaje similar a las selvas del sur de Veracruz o Chiapas, con una exuberancia verde que se extiende hasta donde la vista alcanza, y en el que dinosaurios caminaban entre árboles gigantescos. Pero en algún momento, ese mundo cambió. Los geólogos señalan que hace unos 34 millones de años ocurrió un enfriamiento climático abrupto, asociado con la formación de la capa de hielo antártica. Este evento, llamado la glaciación de la Antártida, significó el inicio de un invierno eterno para el continente. Desde entonces, la mayor parte de la superficie se ha mantenido cubierta por hielo, un manto que se ha ido acumulando y compactando capa tras capa, formando glaciares que alcanzan varios kilómetros de espesor. Para estudiar estos cambios, los científicos han desarrollado una herramienta invaluable: los núcleos de hielo. Estos cilindros de hielo extraídos mediante perforaciones profundas son como cápsulas del tiempo que guardan información climática de hasta 800,000 años atrás. Dentro de estos núcleos, las burbujas atrapadas contienen muestras del aire antiguo, permitiendo medir la concentración de gases atmosféricos como el dióxido de carbono y el metano. Estos datos muestran ciclos de glaciaciones e interglaciaciones, confirmando la dinámica natural del clima terrestre. Sin embargo, aunque estos datos son sólidos y ampliamente aceptados, existen áreas de incertidumbre. Por ejemplo, los núcleos de hielo solo cubren un periodo relativamente corto en la escala geológica, dejando un gran vacío sobre eventos anteriores. ¿Qué pasó en la Antártida hace 100,000 o 50,000 años? ¿Podrían haber existido condiciones climáticas temporales que permitieron un ambiente distinto al que conocemos? La ciencia admite que, dentro de la complejidad del sistema climático, existen fluctuaciones abruptas y poco comprendidas. ¿Y si la historia que recordamos no es toda la historia? En términos de exploración humana, la Antártida fue oficialmente descubierta en 1820, cuando una expedición rusa avistó sus costas. Desde entonces, ha sido un territorio principalmente dedicado a la ciencia y la investigación. En 1959, el Tratado Antártico fue firmado por 12 países, estableciendo la región como una reserva internacional para fines pacíficos y científicos. Este acuerdo prohíbe actividades militares, minería y cualquier forma de explotación que pueda alterar su ecosistema. Por esta razón, las expediciones están estrictamente reguladas y las perforaciones profundas limitadas, manteniendo vastas regiones sin explorar bajo kilómetros de hielo compacto. Este contexto legal y científico es fundamental para entender por qué gran parte de la Antártida permanece un misterio. A pesar del avance tecnológico, el hielo es una barrera formidable. Las temperaturas promedio rondan los 60 grados Celsius en invierno, y los vientos pueden superar los 300 kilómetros por hora. Las condiciones para perforar o explorar son extremas, comparables a intentar excavar en el corazón de un volcán activo, pero con temperaturas mucho más bajas. Estas limitaciones hacen que la Antártida sea, en términos prácticos, un gran archivo cerrado al público y a la mayoría de la investigación. Sin embargo, entre los datos científicos y la narrativa oficial, hay grietas que sugieren que no todo está completamente explicado. Por ejemplo, existen regiones donde la composición química del hielo y del suelo muestra anomalías. Algunas capas presentan signos de erosión atípica o cambios abruptos que no encajan con el patrón esperado de acumulación glacial. Otros estudios indican que ciertas firmas isotópicas sugieren eventos climáticos repentinos o incluso impactos externos, como meteoritos, que podrían haber alterado el equilibrio natural. Estas anomalías podrían explicarse por causas naturales, como variaciones climáticas extremas o fenómenos geológicos poco comunes. Sin embargo, también abren la puerta a preguntas más profundas. ¿Podrían estas señales ser indicios de eventos cataclísmicos que borraron cualquier rastro de vida o civilización en el continente? ¿Podría haber fragmentos de historia humana o cultural sepultados bajo esas capas, invisibles para la ciencia convencional? Un ejemplo que desafía la narrativa oficial es el famoso mapa de Piri Reis. Dibujado en 1513 por un cartógrafo otomano, muestra con sorprendente precisión la costa de Sudamérica y un contorno que se asemeja a la Antártida, pero sin la capa de hielo. Este detalle resulta desconcertante, pues según la ciencia, la Antártida permaneció congelada durante millones de años. La precisión del mapa ha sido corroborada por estudios modernos que comparan sus trazos con imágenes satelitales actuales, lo que genera una incógnita.
¿Cómo pudo un navegante del siglo XVI tener acceso a información geográfica que la humanidad descubrió oficialmente 3 siglos después? Podría ser una copia de documentos antiguos o un conocimiento transmitido por civilizaciones perdidas. La explicación convencional sugiere que el mapa está basado en... Podemos medir algo que confirme o descarte esta posibilidad. Otro dato inquietante surge de la perforación del lago Vostok, un lago subglacial situado bajo 4,000 metros de hielo. Este lago ha permanecido aislado del exterior durante aproximadamente 15 millones de años. En 2012, una expedición rusa logró alcanzar sus aguas y descubrió microorganismos desconocidos. Estas formas de vida extremófilas desafían las expectativas científicas, pues se adaptaron a condiciones de oscuridad total, presión extrema y ausencia de nutrientes tradicionales. Desde un punto de vista biológico, este hallazgo amplía los límites de lo que conocemos sobre la vida y su capacidad de adaptación. Sin embargo, también plantea preguntas no resueltas. Si existen formas de vida en un ambiente tan hostil y aislado, ¿podrían haberse preservado allí también otros vestigios, quizá químicos o materiales, de un ecosistema o cultura pasada? La idea de que un continente pueda guardar secretos biológicos y arqueológicos bajo su hielo es fascinante y perturbadora a la vez. En términos sensoriales, imagina el contraste entre la quietud absoluta del lago Vostok y la vibración microscópica de esas bacterias, que parecen susurrar una historia de resiliencia. ¿Qué otros secretos aguardan bajo ese silencio? Además, ciertas zonas de la Antártida están restringidas para vuelos y exploración satelital. Existen áreas donde las imágenes aéreas presentan interferencias inexplicables, y vuelos militares y científicos evitan sobrevolarlas por razones oficiales que no terminan de convencer. Estas restricciones recuerdan a zonas vetadas en otros países donde se ocultan instalaciones secretas o experimentos sensibles. ¿Qué tan justificado está este secretismo en un continente supuestamente deshabitado y desolado? ¿Podría ser que allí se estén protegiendo vestigios de algo más que hielo y roca? Estas preguntas se intensifican cuando se consideran las estructuras detectadas por instrumentos de penetración terrestre. Algunos científicos han reportado formaciones con líneas rectas y ángulos precisos, características poco comunes en estructuras naturales. La comunidad científica atribuye estos patrones a fenómenos geológicos, como fracturas o formaciones minerales. No obstante, la precisión geométrica observada despierta la sospecha de que podrían ser los restos de construcciones artificiales, vestigios de una civilización antigua que habitó la Antártida antes de que el hielo la cubriera por completo. Finalmente, uno de los hallazgos más enigmáticos es la anomalía gravitacional descubierta en Wilkes Land en 2016. 5 kilómetros bajo el hielo yace una estructura masiva, con un diámetro estimado de 300 kilómetros. Los expertos sugieren que podría tratarse de un cráter de impacto, resultado del choque de un asteroide o cometa con la Tierra. Sin embargo, el análisis detallado de su densidad y composición interna muestra irregularidades que no se ajustan a las formaciones naturales conocidas. Este descubrimiento es comparable a encontrar un edificio enorme bajo una capa de tierra, sin poder acceder a él para examinarlo directamente. Podría ser la huella de un evento catastrófico que modificó la historia de la Tierra, quizá incluso el desencadenante del cambio climático que generó el invierno eterno en la Antártida. Pero también podría ser una estructura construida, un relicario de una civilización antigua. ¿Qué señales podrían ayudarnos a distinguir entre un impacto natural y una construcción artificial enterrada bajo kilómetros de hielo? Estas preguntas nos llevan a considerar que el continente blanco, lejos de ser un simple desierto helado, podría ser un archivo oculto que contiene fragmentos de la historia del planeta, y quizá, de la humanidad. La ciencia ha avanzado mucho, pero la Antártida sigue siendo un enigma, una frontera entre lo conocido y lo desconocido. Entonces, ¿qué tan lejos estamos de descubrir la verdad? ¿Y si la historia que recordamos no es toda la historia? ¿Están los secretos bajo el hielo esperando a ser descubiertos, o permanecerán sellados por siempre en ese reino blanco y silencioso? Sigamos adelante, porque cada dato, cada anomalía, es una invitación a mirar más allá de lo evidente. A medida que el manto helado de la Antártida se extiende silencioso y uniforme, parece sugerir una estabilidad que envuelve al continente en una capa de tiempo congelado. Sin embargo, al observar con detenimiento, surgen indicios que desafían esa aparente quietud. No se trata simplemente de una masa inerte, sino de un archivo vivo,
con señales que podrían estar hablando en un lenguaje que aún no desciframos por completo. Una de las primeras anomalías detectadas por los científicos son formas de erosión que no encajan del todo con la narrativa de un territorio cubierto de hielo durante decenas de millones de años. En ciertas regiones, se han identificado patrones en la superficie rocosa que parecen haber sido moldeados por procesos distintos a la abrasión o compresión glacial convencional. Estas marcas presentan texturas y formas que recuerdan a erosiones causadas por agua líquida, sugiriendo que, en periodos relativamente recientes en términos geológicos, podría haber corrientes de agua superficiales o subterráneas que dejaron su huella. Desde un punto de vista geológico, la presencia de estas erosiones podría explicarse por episodios interglaciares, en los que temperaturas más cálidas permitieron el derretimiento parcial del hielo y la movilización de agua líquida. La ciencia conoce estos ciclos, pues los núcleos extraídos ofrecen registros de fluctuaciones climáticas en la escala de cientos de miles de años. Es como si la Antártida hubiera vivido un vaivén climático, con temporadas en las que el hielo retrocedió y la vida pudo haber encontrado espacio. Este fenómeno, aunque esperado, presenta una complejidad difícil de medir con exactitud, pues los indicadores pueden confundirse con procesos naturales lentos y variables. Pero, más allá de la erosión, existen señales químicas que despiertan la curiosidad y el debate. El análisis de capas profundas en el hielo ha revelado la presencia de compuestos orgánicos y anomalías isotópicas que no encuentran explicación sencilla en los modelos actuales. Por ejemplo, se han detectado concentraciones inusuales de partículas de carbono, nitrógeno y metales pesados en ciertas estratificaciones, lo que podría indicar eventos puntuales de origen biológico o industrial. La ciencia tradicional interpreta estas señales como resultado de procesos naturales, como erupciones volcánicas o impactos de meteoritos, pero el patrón y la intensidad de las anomalías no siempre encajan con esos escenarios. Estas irregularidades químicas, aunque no prueban la existencia de actividad humana o tecnológica, sí inquietan a algunos investigadores. Podrían ser vestigios de algo más complejo y reciente que el simple juego de la naturaleza. Podría haber existido una presencia humana, o alguna forma de vida inteligente, que dejó su huella en el continente antes de que el hielo lo cubriera definitivamente. O, en su defecto, existen procesos naturales aún desconocidos que generan estas firmas químicas. La dificultad para acceder físicamente a estas capas y la limitación tecnológica para distinguir entre causas naturales y artificiales añaden capas de incertidumbre. En 1929, un hecho histórico alimentó aún más ese halo de misterio. El mapa de Piri Reis, elaborado en 1513 por un cartógrafo otomano, muestra con sorprendente detalle la costa sur de Sudamérica y la región que hoy conocemos como la Antártida, pero sin la presencia del hielo que la ciencia indica como permanente por millones de años. Este documento antiguo, dibujado con base en fuentes desconocidas, incluye delineaciones de ríos y formaciones geográficas que no podrían haberse observado directamente en su época, mucho menos con esa precisión. El análisis moderno del mapa ha confirmado una exactitud notable en varios detalles, comparables a imágenes satelitales contemporáneas. Esto ha generado numerosas interpretaciones. La explicación más común sugiere que Piri Reis y sus precursores basaron su obra en mapas de exploradores anteriores, quizá fenicios o griegos, cuya existencia no está documentada en la historia convencional. Sin embargo, esta teoría no explica cómo se pudo haber obtenido información de un continente cubierto de hielo durante al menos 34 millones de años, según el consenso científico. Algunos sugieren que el mapa es una copia de documentos aún más antiguos, heredados de una civilización perdida. Otros plantean hipótesis más audaces, que incluyen contacto con seres de conocimiento avanzado o incluso intervenciones externas a la humanidad. Estas interpretaciones, aunque no cuentan con evidencia contundente, no dejan de alimentar un debate que va más allá de la cartografía y toca la esencia misma de nuestra historia y origen. La función del mapa de Piri Reis se vuelve aún más intrigante cuando se considera en conjunto con otros datos. Por ejemplo, la existencia de zonas restringidas en la Antártida sobre las que los vuelos civiles y satelitales presentan interferencias, o los relatos de exploradores que mencionan patrones geométricos bajo el hielo. ¿Podrían estos elementos estar relacionados? Es posible que el mapa haya registrado un conocimiento geográfico que incluye referencias a estructuras o asentamientos ahora ocultos. En 2012, un nuevo descubrimiento sumó complejidad a esta trama.
Científicos rusos lograron perforar el lago Vostok, uno de los lagos subglaciales más grandes y aislados del mundo, enterrado bajo más de 4,000 metros de hielo. Lo que encontraron fueron formas de vida extremófilas, microorganismos adaptados a condiciones de oscuridad total, presiones extremas y temperaturas bajo cero. Este hallazgo amplió los límites conocidos de la biología. Sin embargo, más allá de la biología, la existencia de vida en Vostok plantea interrogantes sobre la historia del continente. ¿Podrían estos organismos ser vestigios de un ecosistema que coexistió con formas de vida superiores, o incluso con actividad humana? La posibilidad, aunque remota, no puede descartarse totalmente debido a las limitaciones en las técnicas de muestreo y análisis. La inaccesibilidad y la sensibilidad del entorno dificultan una investigación exhaustiva y concluyente. Desde la perspectiva sensorial, imagina la quietud absoluta que reina en esas aguas ocultas, comparada con el vibrar microscópico de esos microorganismos. Es un contraste que invita a reflexionar sobre la fragilidad y persistencia de la vida, incluso en un lugar donde la mayoría creería que nada podría sobrevivir. El lago Vostok es un pequeño universo sellado, un testimonio del pasado que se niega a desaparecer. Por otro lado, el espacio aéreo sobre ciertas regiones de la Antártida está sujeto a restricciones inusuales. Zonas prohibidas para vuelos civiles, limitaciones en la captura de imágenes satelitales y reportes de interferencias tecnológicas generan un clima de secreto alrededor de estas áreas. Oficialmente, estas medidas se justifican con razones de seguridad, protección ambiental y prevención de accidentes, dado el terreno difícil y las condiciones extremas. No obstante, la naturaleza exacta de estas prohibiciones y los dispositivos de interferencia no se hacen públicos con detalle, alimentando especulaciones. Algunos sugieren que podrían proteger instalaciones militares, bases científicas secretas, o más perturbador aún, vestigios arqueológicos o tecnológicos ocultos. Estas restricciones recuerdan a zonas similares en otros países donde el acceso está limitado para ocultar verdades inconvenientes. El misterio crece al considerar testimonios de científicos y exploradores que han utilizado tecnologías de radar de penetración terrestre, las cuales revelan la existencia de formaciones geométricas bajo el hielo. Estas estructuras presentan líneas rectas, ángulos precisos y patrones que no se ajustan a configuraciones geológicas naturales. Aunque la comunidad científica oficial atribuye estos hallazgos a fenómenos de fracturación o mineralización, la precisión de los detalles invita a la duda. ¿Podrían estas formaciones ser los restos de edificaciones, ciudades o monumentos construidos por una civilización antigua? ¿O estamos ante un fenómeno geológico aún no comprendido? La dificultad para acceder físicamente a estas estructuras y la limitación tecnológica para analizarlas con detalle impiden obtener respuestas definitivas. Finalmente, uno de los descubrimientos más desconcertantes es la anomalía gravitacional detectada en Wilkes Land en 2016. A una profundidad estimada de 1,5 kilómetros, bajo una capa de hielo que supera los 3,000 metros, yace un objeto masivo de aproximadamente 300 kilómetros de diámetro. La naturaleza exacta de este objeto sigue siendo desconocida. Los expertos señalan que podría tratarse de un cráter de impacto, producto del choque de un asteroide hace millones de años. Sin embargo, el análisis de su estructura interna muestra densidades y composiciones que no se alinean con lo esperado para un cráter natural. La comparación sería la de encontrar un edificio de proporciones gigantescas enterrado bajo capas de tierra, pero sin poder examinarlo directamente. Esta anomalía podría ser la huella de un evento cataclísmico que cambió la historia del planeta, quizás el detonante de la glaciación antártica. Pero también podría ser evidencia de una construcción artificial, un legado de una civilización que existió antes de que el hielo la sepultara. El acceso a esta región es extremadamente limitado, y las condiciones para realizar estudios detallados son casi imposibles con la tecnología actual. Esto genera un vacío de información que alimenta hipótesis y teorías en los márgenes de la ciencia oficial. Frente a estos hechos, el dilema se vuelve palpable. Por un lado, la ciencia ofrece explicaciones basadas en procesos naturales, geológicos y climáticos, apoyadas en datos, modelos y teorías rigurosas. Por otro, las anomalías y evidencias poco convencionales invitan a considerar hipótesis audaces que desafían la cronología aceptada y la concepción lineal de la historia humana. Podemos medir algo que confirme o descarte estas posibilidades. El desafío es enorme.
La inaccesibilidad, las condiciones extremas y las limitaciones de las tecnologías actuales actúan como un velo que impide una exploración definitiva. No obstante, la insistencia en investigar y el avance constante de la ciencia podrían, algún día, levantar ese velo. Entretanto, la Antártida sigue siendo un enigma, un continente cuya capa blanca no solo esconde hielo y roca, sino también un pasado que podría reescribir nuestra comprensión del origen y la evolución de la vida y la civilización en la Tierra. Sigamos atentos a sus secretos, pues quizás, bajo ese manto helado, aguardan respuestas que cambiarán para siempre nuestra mirada sobre el planeta que habitamos. La historia de la Antártida es una narración en construcción, un paisaje de datos que se entrelazan con incógnitas, revelaciones y aún más preguntas. A medida que avanzamos en la investigación, emergen evidencias que no solo amplían nuestro conocimiento geológico y biológico, sino que también alimentan un espectro de hipótesis que desafían los límites de lo conocido. En esta sección, nos sumergiremos en la escalada de evidencias que sustenta y, a la vez, pone en jaque la narrativa oficial sobre el continente blanco. Uno de los primeros pilares científicos en esta exploración es el desplazamiento continental y su impacto en la historia climática y biológica de la Antártida. La tectónica de placas no es una teoría sino un hecho comprobado por múltiples disciplinas. Hace aproximadamente 180 millones de años, la Antártida formaba parte del supercontinente Pangea. A medida que esta masa terrestre comenzó a fragmentarse, la pieza antártica lentamente se desplazó hacia el sur, transformando su clima y ecosistema. Los fósiles encontrados en la región son una prueba tangible de este pasado muy distinto. Restos de helechos, coníferas y árboles similares a los que hoy podemos ver en las selvas mexicanas, así como huesos de dinosaurios que alguna vez habitaron estas tierras, evidencian un ambiente templado y húmedo. La datación radiométrica y estratigráfica ubican estos restos en un rango que va desde hace 170 hasta aproximadamente 65 millones de años, durante el Cretácico. Estos resultados provienen de estudios meticulosos en formaciones rocosas expuestas en zonas costeras y montañosas, donde la erosión ha dejado al descubierto capas que han resistido el paso del tiempo. Técnicas como la espectrometría de masas han permitido precisar la antigüedad e identificar trazas químicas que corroboran la presencia de vida vegetal y animal. Sin embargo, la cronología oficial descarta la posibilidad de presencia humana o civilizaciones avanzadas en esos tiempos, ya que el Homo sapiens surgió mucho después. Pero podría haber un error o una limitación en estas dataciones. Las técnicas actuales tienen un margen de error y dependen de muestras accesibles. La mayoría de las capas profundas permanecen inaccesibles bajo kilómetros de hielo, imposibilitando un análisis directo. Aquí surge una hipótesis inquietante. Si la Antártida fue un paraíso tropical hace decenas de millones de años, ¿sería posible que, en momentos más recientes en escalas de decenas o cientos de miles de años existieran condiciones propicias para el desarrollo de civilizaciones humanas? Podría ser que los vestigios de esas culturas se encuentren aún sepultados, inaccesibles para nuestros métodos científicos actuales. Para avanzar, sería necesario desarrollar tecnologías capaces de penetrar profundamente el hielo sin perturbar el ecosistema, y combinar métodos geofísicos con análisis químicos e isotópicos que detecten trazas orgánicas o materiales artificiales. Pero, ¿y si no fuera así? Nos adentramos ahora en un capítulo de la historia menos conocida pero mucho más enigmática, la Operación Iguillum. En 1946 el almirante Richard Byrd lideró una de las expediciones militares más grandes jamás realizadas en la Antártida. La misión involucró a más de 4,700 efectivos, 13 barcos, aviones y equipo especializado para exploración y mapeo del continente. Oficialmente, la operación tenía fines científicos y estratégicos, orientados a establecer bases y estudiar condiciones climáticas. Sin embargo, el abrupto cierre de la misión y las declaraciones posteriores de Byrd suscitaron controversia. En entrevistas, mencionó haber enfrentado fenómenos más allá de la imaginación normal, sin entrar en detalles. Sus diarios completos nunca han sido liberados al público, lo que alimenta especulaciones sobre descubrimientos ocultos. ¿Qué secretos justificaron un despliegue militar de tal magnitud para una región considerada inhóspita y sin valor estratégico evidente? Documentos desclasificados en décadas recientes revelan que la operación incluyó vuelos de reconocimiento sobre áreas inexploradas, con tecnología avanzada para la época,
incluyendo radares y cámaras infrarrojas. Sin embargo, la abrupta retirada y la censura parcial de la información sugieren que lo encontrado podría haber sido perturbador. Algunos investigadores sugieren que Baird y su equipo pudieron haber detectado estructuras o anomalías que desafiaban la comprensión convencional. Podrían haberse encontrado restos de construcciones o dispositivos tecnológicos. La falta de acceso a los diarios completos para avanzar sería fundamental abrir los archivos militares y científicos relacionados, así como utilizar tecnologías modernas para reevaluar las zonas estudiadas. Imágenes satelitales recientes y datos de radar podrían compararse con las rutas de vuelo originales para identificar puntos de interés. Pero, ¿y si no fuera así? Avanzando en esta escalada de evidencias, encontramos testimonios y estudios relacionados con estructuras geométricas detectadas bajo kilómetros de hielo. Trabajos realizados con radar de penetración terrestre han revelado patrones sorprendentemente ordenados en varias regiones del continente. Estas formaciones presentan líneas rectas, ángulos precisos y simetrías poco comunes en formaciones geológicas naturales, que suelen ser irregulares y caóticas. Las líneas detectadas se extienden por varios kilómetros, formando configuraciones que recuerdan mapas urbanos o estructuras planificadas. Los datos obtenidos fueron analizados en múltiples ocasiones, con resultados consistentes. Sin embargo, la comunidad científica se mantiene escéptica, atribuyendo estas formaciones a procesos geológicos como fracturamientos causados por tensiones tectónicas o variaciones en la composición mineralógica. Desde una perspectiva analógica, estas formaciones podrían compararse con las calles bien trazadas de una ciudad antigua, vistas desde un satélite. La precisión de las líneas y su extensión desafían la explicación simple de formaciones rocosas aleatorias. ¿Podrían ser los vestigios de edificaciones construidas por una cultura avanzada que habitó la Antártida antes de que el hielo cubriera el continente? Para probar esta hipótesis, sería necesario realizar exploraciones con tecnologías no invasivas más avanzadas, como imágenes en 3D de alta resolución y análisis espectrométricos para detectar materiales no naturales o restos orgánicos en las áreas circundantes. Las misiones robóticas equipadas con sensores podrían ofrecer una ventana sin alterar estas estructuras potencialmente delicadas. Pero, ¿y si no fuera así? Finalmente, exploramos uno de los hallazgos más espectaculares y enigmáticos, la anomalía gravitacional de Wilkes Land. Descubierta en 2016 mediante mediciones satelitales de la gravedad terrestre, esta región presenta una desviación significativa en el campo gravitacional, indicando la presencia de un objeto masivo enterrado bajo aproximadamente 1,5 kilómetros de hielo. Se estima que esta estructura mide alrededor de 300 kilómetros de diámetro, comparable al tamaño de la Ciudad de México y sus alrededores. La forma y dimensiones sugieren la posibilidad de un cráter de impacto, producto del choque de un cuerpo celeste con la Tierra. Sin embargo, la composición interna detectada mediante técnicas de teledetección revela densidades y materiales inconsistentes con las características habituales de un cráter natural. Esta anomalía ha sido interpretada por algunos como la huella de un evento catastrófico que pudo haber cambiado el eje de rotación terrestre y provocado la glaciación masiva de la Antártida. En cambio, otras voces sugieren que podría tratarse de una estructura artificial, quizá un complejo creado por una civilización avanzada que habitó la región antes de ser sepultada por el hielo. El acceso directo al sitio es extremadamente limitado por las condiciones climáticas y logísticas, lo que impide una exploración detallada. Sin embargo, la comparación podría hacerse con un gigantesco castillo enterrado bajo tierra, cuyos muros y torres no podemos observar directamente. Para validar las teorías, sería necesario desarrollar técnicas de penetración geofísica más precisas y misiones robotizadas que puedan explorar sin alterar el entorno. Además, la anomalía plantea preguntas sobre la cronología de los eventos planetarios. ¿Fue este impacto o estructura un desencadenante de los cambios climáticos abruptos que sepultaron la Antártida bajo hielo? ¿O es una evidencia de una inteligencia perdida en el tiempo, cuyos vestigios aún esperan ser descubiertos? Pero, ¿y si no fuera así? Cada uno de estos bloques de evidencia representa una pieza de un puzzle enigmático. La ciencia, con su rigor y método, provee un marco sólido para entender la Antártida como un continente cambiante, testigo de transformaciones geológicas y climáticas profundas. Sin embargo,
Las anomalías y datos perturbadores invitan a considerar que la historia podría ser más compleja, tal vez guardando relatos olvidados de civilizaciones perdidas y eventos que alteraron el curso de la humanidad. La cuestión es, ¿estamos preparados para afrontar esta posibilidad? ¿Contamos con las herramientas y la voluntad para explorar esos misterios sin prejuicios? La Antártida sigue siendo un archivo secreto, una página en blanco que espera ser leída con paciencia y rigor, pero también con la mente abierta al misterio. ¿Y si el continente helado no es solo un vestigio del pasado natural, sino un relicario de la verdadera historia de nuestro planeta? ¿Qué estaríamos dispuestos a descubrir? ¿Y qué consecuencias tendría para nuestra identidad? El hielo guarda silencio. Pero la pregunta persiste. Si cerramos los ojos y nos permitimos sumergirnos en la profunda reflexión sobre el enigma antártico, nos enfrentamos a preguntas que no solo desafían nuestra historia, sino también nuestro entendimiento más íntimo como especie. La posibilidad de que la Antártida haya albergado una civilización avanzada antes que todas las conocidas nos obliga a mirar la evolución humana con nuevos ojos, como si estuviéramos contemplando un espejo roto cuyas piezas comienzan a encajar lentamente. En la vastedad del tiempo, nuestra historia humana es apenas un instante. El Homo sapiens moderno apareció hace aproximadamente 300,000 años, según los análisis de fósiles y ADN, principalmente en África. Sin embargo, la hipótesis de una civilización antártica perdida sugiere que, en latitudes ahora congeladas, pudo existir un desarrollo cultural y tecnológico mucho más antiguo, quizá entre 100,000 y 50,000 años atrás. Esta idea pone en jaque el paradigma lineal del progreso, ese relato que nos cuenta que la humanidad avanzó desde modos de vida simples hacia complejidades crecientes sin interrupciones ni regresiones dramáticas. Si esta civilización existió, es posible que haya alcanzado conocimientos astronómicos, arquitectónicos y energéticos muy superiores a los que atribuimos a culturas prehistóricas. Imagínense por un momento estructuras megalíticas perfectamente alineadas con los movimientos del Sol y las estrellas, como las que hoy asociamos con civilizaciones como la maya o la azteca, pero que en realidad serían ecos de un pasado aún más remoto. Algunos sugieren que esas construcciones podrían haber sido diseñadas para aprovechar energías naturales o cósmicas, algo que solo culturas avanzadas podrían haber comprendido y aplicado. Desde el punto de vista sensorial, la idea de caminar entre monumentos fríos y ásperos, tallados con precisión, bajo cielos que registraron movimientos estelares diferentes a los actuales por cambios en el eje terrestre, es sobrecogedora. Se puede comparar con la sensación de entrar en un templo ancestral en Teotihuacán, donde cada piedra parece contar una historia que desafía el tiempo. ¿Qué sonidos habrían acompañado a quienes construyeron y habitaron estos lugares? Quizá un susurro de viento envolviendo rituales, o el eco distante de instrumentos musicales, todos perdidos bajo la capa helada. Pero, ¿qué llevó al fin de esta civilización? La hipótesis más aceptada sugiere un cataclismo global que cambió el eje de la Tierra, sumiendo a la Antártida en un invierno eterno. Este evento pudo haber sido el impacto de un cuerpo celeste, como insinúan las anomalías gravitacionales detectadas en Wilkes Land. La devastación habría sido tal que la memoria colectiva de estos pueblos se dispersó y fragmentó, dando origen a mitos y leyendas en culturas posteriores. Así, los sobrevivientes se habrían dispersado, llevando consigo fragmentos de su conocimiento que luego influyeron en el desarrollo de civilizaciones como la egipcia, sumeria o mesoamericana. Esta idea encuentra ecos en la distribución sorprendentemente similar de símbolos, narrativas y conocimientos astronómicos en culturas separadas por océanos y milenios. Por ejemplo, las pirámides de Egipto y México, o los calendarios astronómicos de los mayas y los sumerios, presentan paralelismos difíciles de atribuir solo a coincidencias o contactos posteriores. ¿Podrían estos legados ser los fragmentos de ese conocimiento ancestral antártico, transmitido a través de generaciones dispersas? Visualicemos esta dispersión cultural como un río que se bifurca en múltiples afluentes, cada uno llevando consigo sedimentos de una fuente común perdida. La historia humana, entonces, sería menos un ascenso lineal y más un ciclo de auge y caída, donde las civilizaciones alcanzan picos de conocimiento solo para ser borradas y reinventadas. Esta visión plantea preguntas inquietantes sobre nuestra propia era. ¿Estamos repitiendo patrones? ¿Podríamos estar destinados a olvidar y redescubrir, una y otra vez, las mismas verdades?
Las mitologías de numerosas culturas hablan de dioses que descendieron del cielo y enseñaron a la humanidad secretos de la astronomía, la arquitectura y la energía. En México, los relatos de Quetzalcóatl como un maestro civilizador podrían interpretarse desde esta perspectiva como el recuerdo fragmentado de aquellos sobrevivientes antárticos. En otras regiones, deidades similares cumplen roles parecidos, reforzando la idea de un origen común que se perdió en el tiempo. Desde un punto de vista psicológico y filosófico, enfrentamos la incómoda pregunta sobre la naturaleza de nuestro conocimiento y memoria. ¿Somos conscientes de ser herederos de un legado que hemos olvidado? ¿Estamos condenados a repetir los errores que llevaron al colapso de esas civilizaciones anteriores? La historia dejaría de ser una simple secuencia de eventos para convertirse en un reflejo de nuestra identidad colectiva, marcada por la amnesia y la búsqueda constante. Esta perspectiva también altera nuestra relación con el pasado y el futuro. Si la humanidad ha experimentado ciclos de destrucción y renacimiento, ¿qué deberíamos cambiar hoy para evitar un destino similar? ¿Cómo reinterpretaríamos los textos antiguos, los mitos y las leyendas con esta nueva luz? ¿Qué mediríamos para reconocer señales de advertencia en nuestro propio tiempo? En este sentido, el hielo antártico se convierte en un símbolo ambivalente, protector de secretos, pero también testigo silente de tragedias olvidadas. La capa helada no es solo un elemento geológico, sino una memoria congelada que desafía nuestra capacidad para entendernos a nosotros mismos. Pero, ¿qué mediríamos para confirmar que realmente somos herederos amnésicos de una civilización perdida? ¿Dónde buscaríamos las señales que conecten mitos dispersos, estructuras arqueológicas y anomalías científicas? ¿Serían registros genéticos, inscripciones ocultas, o señales en el entorno natural? Estas preguntas permanecen abiertas, invitándonos a tender puentes entre la ciencia y la imaginación, entre el dato y el misterio, para explorar un pasado que podría redefinir nuestro lugar en la historia del planeta. Si la historia que conocemos fuera solo un capítulo fragmentado, incompleto, en un libro mucho más vasto, ¿qué implicaciones tendría para nuestra identidad? La posibilidad de que la Antártida haya albergado una civilización avanzada, cuyo legado se perdió bajo siglos y milenios de hielo, abre un abismo de preguntas que trascienden la arqueología y la paleontología. Tocan la esencia misma de lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. En la tradición humana, la memoria colectiva funciona como un archivo compartido, una suma de relatos, mitos y enseñanzas que definen la cultura y la percepción del mundo. Sin embargo, esta memoria es frágil, propensa a la pérdida y a la reinterpretación. Imaginen un códice antiguo, cuyas páginas fueron arrancadas, quemadas o dispersadas, dejando solo fragmentos incompletos. Así podría ser nuestra historia, solo fragmentos dispersos y reinterpretados a lo largo de milenios, sin un relato unificado. Desde un punto de vista filosófico, la idea de ser herederos amnésicos de una civilización anterior desafía la noción lineal del progreso. La ciencia nos habla de una evolución gradual y continua, pero la evidencia de ciclos de auge y caída de culturas podría indicar que el desarrollo es más similar a un estadio que se apaga de golpe para luego reencenderse, más que a una escalera que avanza sin interrupciones. ¿Podríamos estar repitiendo patrones ancestrales sin darnos cuenta? Esta perspectiva confronta también nuestras creencias religiosas y espirituales. Muchas cosmogonías incluyen relatos de cataclismos, diluvios y eras perdidas. En la cosmovisión mesoamericana, por ejemplo, existen 5 soles, ciclos de creación y destrucción que se asemejan a esta idea de repetición y renovación. ¿Podrían estos mitos ser ecos distorsionados de una memoria ancestral que habla de una civilización que vivió y sucumbió bajo un manto helado? La ciencia, por su parte, se enfrenta al desafío de interpretar datos fragmentados, afectados por el biais de preservación. La naturaleza favorece la destrucción y la erosión, y muchos materiales orgánicos o tecnológicos se degradan con el tiempo. Incluso las técnicas más avanzadas de datación pueden sufrir ruido o correlaciones espurias cuando se aplican en ambientes extremos como la Antártida. ¿Cuánto de lo que no encontramos se debe a la pérdida irreversible, y cuánto a limitaciones tecnológicas o metodológicas? Desde el punto de vista emocional, esta incertidumbre genera una mezcla de fascinación y temor. La idea de que no somos pioneros, sino sucesores de una cadena de civilizaciones olvidadas, puede ser liberadora pero también inquietante. ¿Qué sucedió con aquellos antecesores?
¿Qué errores cometieron que llevaron a su desaparición? ¿Estamos condenados a repetir su destino? La historia humana, entonces, podría no ser una línea ascendente de progreso, sino un ciclo continuo de auge y caída, de creación y olvido. Nuestra identidad colectiva, en este sentido, se asemejaría a un palimpsesto, donde las escrituras antiguas fueron borradas para dar paso a nuevas, pero las marcas del pasado aún son visibles bajo la superficie. ¿Qué mensajes estarían ocultos en esas capas, esperando ser descubiertos? Las similitudes sorprendentes entre culturas antiguas separadas por océanos y continentes podrían encontrar explicación en esta hipótesis. Los patrones arquitectónicos, los conocimientos astronómicos y los símbolos compartidos pueden ser vestigios de un conocimiento común transmitido por los sobrevivientes dispersos. Este legado fragmentado podría estar codificado en mitos, rituales y monumentos que aún hoy nos fascinan y desafían. Los dioses que aparecen en múltiples mitologías podrían haber sido, en realidad, los sobrevivientes antárticos. Individuos que, con tecnologías desconocidas para las sociedades primitivas, parecían poseer poderes sobrenaturales. Su influencia podría haber moldeado los cimientos de la civilización, pero su historia verdadera se perdió en la bruma del tiempo. Esta idea también invita a reflexionar sobre la relación entre la ciencia y la fe. Mientras la ciencia busca evidencias tangibles, la fe se nutre de relatos y símbolos. La hipótesis antártica sugiere que ambas podrían estar conectadas en un nivel más profundo, con mitos ancestrales como ecos distorsionados de hechos reales, y la ciencia buscando pistas que aún no sabemos cómo interpretar. En términos prácticos, esta reflexión plantea un desafío para la investigación arqueológica y científica. ¿Cómo buscar evidencia en un entorno tan hostil y protegido como la Antártida? ¿Qué herramientas, tecnologías o métodos podrían ayudarnos a penetrar el hielo y revelar vestigios que aún permanecen ocultos? La inversión en investigación multidisciplinaria, combinando geología, biología, historia y tecnología, será crucial para avanzar. Pero la tarea no es sencilla. La protección ambiental, el Tratado Antártico y las condiciones extremas limitan el acceso y el tipo de intervención posible. Además, el riesgo de contaminación y alteración del ecosistema es real y grave. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a perturbar este archivo natural? ¿Y qué garantías necesitamos para protegerlo? Estas preguntas éticas y técnicas refuerzan la sensación de que la Antártida es un santuario, una biblioteca sellada que invita a la paciencia y al respeto. La historia que podría estar enterrada allí no solo pertenece al pasado, sino que también condiciona nuestro futuro. ¿Estamos listos para confrontar las verdades que ese pasado podría revelar? Si no somos los primeros, ¿aceptaríamos ser los próximos? La incertidumbre se vuelve un espejo en el que debemos mirar el reflejo de nuestra propia fragilidad y grandeza. Cada civilización que alcanzó la cúspide del conocimiento enfrentó desafíos que pusieron en riesgo su supervivencia. La pregunta que surge es inevitable. ¿Qué estamos haciendo hoy para evitar repetir esa historia? Los textos antiguos, entonces, cobran un nuevo significado. El mito de la Atlántida, las narraciones de un diluvio universal, las descripciones de edades doradas perdidas, podrían ser fragmentos de un relato común, distorsionados pero persistentes. Estas historias, que antes parecían fantasía, podrían ser llaves para entender un legado más profundo. En este contexto, la Antártida se convierte en un símbolo de memoria y olvido, de esperanza y pérdida. Su capa blanca es un velo que oculta más que hielo, protege un pasado que podría redefinir nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Pero también es un recordatorio de que el tiempo no espera, y que la historia, aunque enterrada, sigue viva en susurros y sombras. Cada investigación, cada descubrimiento, es un paso hacia la luz, pero también un recordatorio de lo mucho que aún ignoramos. El misterio permanece, y con él, la invitación a seguir preguntando, buscando, soñando. Si cerramos los ojos por un momento, podemos sentir el silencio profundo que envuelve la Antártida hoy. Un silencio que es frío y eterno, pero también lleno de ecos. Ecos de un pasado que no se rinde, que espera paciente bajo el hielo y el polvo. Sombras que se deslizan entre grietas invisibles, un eco lejano que resuena en la memoria colectiva, entre el frío y la oscuridad. El polvo de los siglos se asienta lentamente, pero no desaparece. El hielo se mueve, se comprime, y guarda secretos en sus capas,
como un archivo interminable. El agua, en sus profundidades ocultas, susurra historias que solo unos pocos pueden imaginar. En esta quietud, podemos dormir tranquilos, pero con preguntas que laten en la oscuridad. Mañana, cuando la luz del sol antártico toque la superficie, ¿dónde miraríamos primero? ¿Qué señales buscaríamos para desentrañar el enigma? ¿Qué nuevas tecnologías podríamos desarrollar para escuchar el susurro del pasado? La Antártida, en su silencio helado, nos invita a esperar y a observar con paciencia. Sus secretos no se revelan con prisa, pero su tiempo llegará. La historia guarda sus cartas, y el silencio de la Antártida se extiende más allá de lo inmediato, abarcando un tiempo que se siente inmutable, pero que en realidad es un archivo en constante movimiento. Cada capa de hielo es un estrato de memoria, una página helada que registra cambios mínimos, al mismo tiempo, conservaciones infinitas. La quietud aparente contrasta con la dinámica interna de ese manto blanco que se comprime, se desliza y se reforma, como un organismo dormido que respira lentamente bajo la superficie. Piensa en ese silencio como una vasta catedral de hielo, donde el eco de un suspiro podría durar siglos. Allí, las sombras no son solo juegos de luz, sino manifestaciones de un tiempo detenido. Sombras que se deslizan entre grietas invisibles, que guardan la huella de eras pasadas. El polvo que se asienta sobre ese paisaje es más que partículas inertes. Es el testigo mudo de fenómenos que trascendieron la lógica humana, rastros de eventos que moldearon el planeta. El agua, atrapada en el hielo, permanece en estado latente, pero no inerte. En sus profundidades ocultas, bajo kilómetros de presión y oscuridad, se despliegan universos microscópicos que desafían las fronteras del conocimiento. Ecos de vida que persisten donde la mayoría solo espera muerte. Esa agua es la memoria líquida de la Antártida, un registro oculto que podría narrar historias aún no contadas. En este contexto, podemos dormir tranquilos, porque la Antártida parece un guardián paciente, un santuario donde los secretos no se pierden sino que se preservan. Pero también dormimos con preguntas que laten en la oscuridad. Preguntas que nos aguardan para cuando estemos listos para escucharlas. Mañana, cuando la luz tenue del sol antártico vuelva a tocar esa superficie blanca, ¿dónde miraríamos primero? ¿Qué señales buscaríamos para comenzar a descifrar el lenguaje congelado del continente? ¿Serían huellas en el hielo, patrones en la gravedad, destellos en imágenes satelitales, o quizá la vibración casi imperceptible de un microbio desconocido? El avance tecnológico podría abrir nuevas ventanas hacia esos secretos. Herramientas que combinen la precisión científica con la sensibilidad para captar pequeñas anomalías, como un oído afinado que detecta el susurro bajo un océano de nieve. Tal vez sensores avanzados capaces de diferenciar entre el ruido natural y un patrón artificial. O tal vez robots exploradores que puedan penetrar capas sin alterar la integridad del continente. Sin embargo, cada paso hacia ese conocimiento debe ser dado con respeto y cautela. La Antártida no es solo un depósito de secretos, es un ecosistema frágil que requiere protección. La línea entre descubrir y destruir puede ser delgada, y la historia nos recuerda que a veces la búsqueda del conocimiento puede traer consecuencias inesperadas. En este lento proceso de revelación, la Antártida nos invita a adoptar una actitud de humildad. Nos recuerda nuestra posición como exploradores en un vasto territorio que excede nuestra comprensión. Nos muestra que el tiempo no se mide solo en años o siglos, sino en escalas que desafían la paciencia humana. El hielo, con su blancura imperturbable, es también un espejo en el que podemos ver reflejada nuestra propia condición. La historia que yace bajo él es espejo de la fragilidad y la persistencia, del olvido y la memoria, del poder y la vulnerabilidad. Una historia que aún no hemos terminado de entender. Quizá esta espera es necesaria. Quizá el momento de desvelar los secretos debe coincidir con una conciencia colectiva capaz de asumir las implicaciones de esos descubrimientos. Porque entender la verdadera historia de nuestro planeta no solo cambiaría los libros, sino que transformaría nuestra percepción de nosotros mismos y de nuestro lugar en el cosmos. Por ahora, la Antártida permanece en su calma glacial, un libro cerrado que nos observa paciente. Su silencio es profundo, pero no absoluto. Está lleno de ecos que solo unos pocos están aprendiendo a escuchar. ¿Y si ese silencio fuera, en realidad, un diálogo esperando ser iniciado? Podemos imaginar ese diálogo como un puente entre el pasado y el futuro, entre el hielo y la vida, entre el misterio y la ciencia.
Un puente que nos invita a recorrerlo con respeto, curiosidad y cautela. En la penumbra de ese escenario, nos encontramos con la paradoja de la Antártida, un lugar donde la ausencia de vida visible esconde una abundancia de historias enterradas, un continente que parece muerto pero está lleno de vibraciones ocultas. Un relicario que preserva no solo materia, sino también la esencia de un tiempo que quizá nunca comprendimos del todo. Este epílogo no concluye, sino que abre una puerta. Nos invita a permanecer atentos al susurro del hielo, a la sombra que se mueve lentamente bajo la luz cambiante, a la pregunta que queda suspendida en el aire frío y denso. Porque en esa espera está la promesa de descubrimientos que podrían redefinir la historia de la humanidad, la comprensión del planeta, tal vez, el sentido de nuestra existencia. Así, mientras el hielo sigue cubriendo vastas extensiones y el viento gélido susurra entre los rincones más remotos, podemos cerrar los ojos por un instante y sentir ese silencio profundo. Un silencio que es frío y eterno, pero también lleno de ecos que llaman a la reflexión y al asombro. ¿Estamos preparados para escuchar lo que la Antártida tiene para contar? El tiempo, el hielo y la historia continúan su danza cautelosa. Y nosotros, como sus observadores, seguimos atentos, con la curiosidad intacta y el respeto infinito. Mañana, ¿qué mirada llevaremos hacia ese vasto y misterioso continente? ¿Y si el hielo no solo preservara un pasado desconocido, sino que también ocultara un destino inevitable? En ese manto blanco, silencioso y aparentemente eterno, podría estar escrita la historia de ciclos que se repiten, de civilizaciones que emergen y desaparecen, como la marea que sube y baja en las costas del Golfo de México. ¿Qué me diríamos si la Antártida fuera, en realidad, un espejo que refleja nuestra propia fragilidad y ambición? Las respuestas parecen evanescentes, como la bruma que se levanta en el amanecer sobre los canales de Xochimilco. Pero la pregunta persiste, vibrando en las capas del hielo, susurrando en las grietas invisibles. ¿Podemos comprender la verdadera dimensión del tiempo y la memoria del planeta? Algunos sugieren que la Antártida es un relicario, donde los ecos de un conocimiento perdido esperan ser descifrados. Otros temen que esos secretos, una vez revelados, podrían cambiar no solo la historia, sino la esencia misma de lo que consideramos humano. ¿Estamos preparados para confrontar esa verdad, o preferimos seguir navegando en la comodidad de un relato lineal y seguro? El hielo guarda su silencio con paciencia, pero también con una cierta urgencia que solo los ojos atentos pueden captar. Cada año, el deshielo abre nuevas ventanas, como si el continente comenzara a exhalar un aliento largamente contenido. ¿Qué historias emergerán cuando el velo se levante? ¿Serán relatos de gloria olvidada, o advertencias silenciadas por el tiempo? Mientras tanto, el mundo observa desde la distancia, como un espectador en la grada de un estadio lleno, esperando el momento en que el telón se levante y la historia oculta finalmente se haga visible. ¿Qué papel jugaremos en esa revelación? ¿Seremos guardianes del conocimiento o sus destructores? En la vastedad helada, donde el viento corta y la luz cambia según la estación, la Antártida permanece como un enigma. Un lugar donde la ciencia se encuentra con el misterio, y donde el pasado y el futuro parecen entrelazarse en una danza silenciosa. Las preguntas que dejamos en el aire son un llamado a la reflexión, a mirar más allá de los datos y las teorías, a escuchar con atención el susurro del hielo, que podría estar diciendo más de lo que imaginamos. ¿Y si la verdadera historia de la humanidad no estuviera en los libros, sino enterrada bajo capas de hielo, esperando ser descubierta? Comparte tu opinión en los comentarios, y cuéntanos desde qué rincón del mundo nos escuchas esta noche.